Hola, ¿cómo están todos, hermanos? En esta ocasión, el tema de Cristo Joven TV va a ser precisamente sobre la Santa Misa. Ciertamente, joven, antes de empezar ya propiamente con el tema, con la pequeña charla que vamos a ofrecerte, pues podemos darnos cuenta de que a lo mejor para ti te es un poquito difícil ir a misa, a lo mejor es un poco cansado, a lo mejor en algunas ocasiones pues te puede parecer hasta cierto punto aburrida la celebración eucarística. Sin embargo, este pequeño comentario es para hacerte ver la importancia que tiene la Eucaristía, la importancia que tiene la Santa Misa. Y habrán algunas cosas que a lo mejor no conoces tú y que en este momento vamos a comentar. Para comenzar, la pregunta pudiera ser, ¿por qué ir a misa? ¿Para qué vamos a la celebración eucarística? Ciertamente que el elemento fundamental, la parte más importante de la celebración litúrgica y de la Eucaristía precisamente, es el momento de la consagración. El momento en que el sacerdote levanta la hostia aún no consagrada y hace el proceso de consagración. Es decir, convierte ese pan en el cuerpo de Cristo y el vino en su sangre. Es algo tan real, tan existente, como que Él mismo lo dijo a través de la palabra. Si consultamos nosotros las Sagradas Escrituras, propiamente podemos darnos cuenta que Él dijo, en verdad os digo, que si no comeréis la carne del Hijo del Hombre y no beberéis su sangre, no tendréis vida en nosotros. Eso está en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 54. A veces podemos pensar que hablaba Jesús a manera de parábola, sin embargo esto no fue así. Siempre que Jesús hablaba en parábolas para que entendieran mejor las personas, hablaba posteriormente con los discípulos y les decía, les explicaba de qué trataba la parábola. En este caso no es así. Cuando Él partió el pan y dijo que es su cuerpo y que es su sangre, no les explicó a ellos nuevamente o después como que fuera una parábola, sino como algo real. Y quiero hacerte mención de algo muy importante que a lo mejor no has considerado. Desde los primeros siglos del cristianismo se fue presentando a través de la iglesia los milagros eucarísticos, como el milagro eucarístico que sucedió en Oviedo, como el milagro eucarístico que va pasando, si investigamos, en varias partes y durante varias épocas del cristianismo. Y en tiempos recientes hay algo que es muy interesante, hay algo que sin duda alguna te va a motivar para ir a la Santa Misa, para vivir la Eucaristía. Recientemente hemos tenido la oportunidad de que esté en nuestra comunidad el doctor Ricardo Castañón. Él es un investigador, un científico católico, quien hace trabajos serios sobre imágenes que exudan sangre o lágrimas propiamente no de sangre, sino lágrimas como las que hacemos nosotros, ¿verdad? Y investiga esas imágenes y él deduce y ya presenta un informe si es algo auténtico. De la misma forma también él investiga lo que son los milagros eucarísticos, pero los milagros eucarísticos actuales, no los que existieron anteriormente, que también te invito a que los investigues, porque en internet encontrarás mucha información al respecto. Me refiero a los milagros eucarísticos recientes. En Argentina, él comentaba que se encontró una hostia con sangre, una hostia, un milagro eucarístico, y precisamente aquí hay un libro titulado Signos de vida, rastros de sangre, donde él especifica y menciona cada uno de los estudios que le realizó a esa hostia consagrada, a ese milagro eucarístico. Y la parte más interesante que podríamos ver, aunque de por sí pues el hecho de ser un milagro eucarístico ya es algo muy interesante, pero la parte más interesante que mencionaba él es que se encontró al hacer un estudio a ciegas en el laboratorio de Estados Unidos, en un laboratorio de Estados Unidos, que se encontró un pedazo de carne y al hacerse el estudio propiamente de dónde provenía, le dijeron
que pertenecía o que pertenece al miocardio del corazón de una persona. Al saber nosotros que esto es pues una obra de Dios, que es el cuerpo de Dios, el cuerpo de Cristo, entonces simple y sencillamente nos queda decir que es del corazón de nuestro Salvador, del corazón de Jesús. Y esto que parece algo tan difícil de poder creer, algo que nos cuesta a lo mejor trabajo poder entender, que ahí está su cuerpo, que ahí está su sangre, a través de la investigación, a través de la ciencia ha sido comprobada. Mas sin embargo pudiera ser no tan necesario si yo le creo a Jesús. Si yo tengo fe en Jesús y sé que todo lo que dijo es verdad, por lo tanto haber dicho que en la hostia consagrada está su cuerpo, está su sangre, es suficiente para creer. Una persona decía que eso era suficiente, que no necesitaba que alguien le platicara sobre un milagro eucarístico porque creía. Sin embargo, en la actualidad nosotros vemos que si hay algo, por ejemplo, hay algún programa de televisión o alguien que nos diga que ocurrió tal o cual hecho en el pasado, a lo mejor sin fundamentos en la mayoría de los casos, le vamos a creer porque es transmitido por la televisión. Y cuando son cosas de Dios a veces no le creemos. Hay un caso o un ejemplo muy concreto que yo en alguna plática mencioné. Si les decía a las personas que les di la plática que si se empezaran a rascar la mano, va a llegar un momento en que pues a lo mejor va a salir alguna sustancia o va a haber algo ahí. Y yo les preguntaba, cuando se rascan la mano, ¿ven algo? ¿Ven algo en su mano? Y me decían, no, no se ve. Y le decía, pero hay algo allá, ¿no? Me decían, sí, hay bacterias, hay células. Y yo les decía, ¿cómo es posible que tú sepas eso si tú no lo ves? Y me contestaban, es que lo dice la ciencia, es que lo estamos, lo sé, lo he aprendido en la escuela. Y entonces yo le decía, bueno, ciertamente la ciencia es algo que desde luego no es contrario a la fe, pero la pregunta sería, ¿le crees a la ciencia y no le crees a Dios? Esto es, si Dios te ha dicho que ahí está su cuerpo, que ahí está su sangre, si Jesucristo ha dicho eso, Jesucristo ha dicho que es el pan de vida, por lo tanto, si Él es el pan de vida y Él ha dicho que quien no le come no tiene vida en Él, pues no queda otra más que, independientemente de mis criterios o mis pensamientos, tener bien cimentada mi fe de que ahí está Jesús en la Eucaristía. Eso significa que tengo que acercarme. Y mucha gente a veces de otras denominaciones se han convertido a la Iglesia Católica precisamente por eso. Precisamente porque buscando la respuesta a dónde está su pan, dónde está su cuerpo. Y que Él decía, coman para que tengan vida en mí. Al darse cuenta las otras personas, las que son de otras denominaciones, pero al darse cuenta que la iglesia que ofrece eso, la iglesia que ofrece eso desde el momento mismo, pues es la Iglesia Católica, se acercan y se convierten a esta iglesia. Tú que estás en esta iglesia, joven, tú que a lo mejor frecuentas la Eucaristía, yo te preguntaría y te cuestionaría fuertemente cómo vives la Santa Misa. Sin duda alguna que esto que te he comentado no es un invento, ¿verdad? Hay libros y en el mismo portal donde tenemos estos videos que transmitimos, que es youtube.com/supercatólico, ahí se encuentra la conferencia y también pueden localizar diferentes videos en el portal de YouTube o en internet, solamente buscando milagros eucarísticos. Busca páginas que te informen sobre los milagros eucarísticos, que existieron hace unos siglos, pero también investiga milagros eucarísticos actuales. También puedes localizarlo en gloria.tv, tanto estos videos como los videos de milagros eucarísticos y también del doctor Ricardo Castañón. Entonces en el portal puedes localizar estos videos. Regresando a la importancia de la Santa Misa, que pues basta con decir que ahí se encuentra Jesucristo, que ahí se encuentra precisamente el miocardio, es que hoy nos recuerda también que celebramos el corazón
de Jesús, el Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, ¿cómo es posible que se una el Sagrado Corazón con la Eucaristía? Yo lo veo así. Yo lo veo así, como una unión. ¿Qué es lo que nos caracteriza a nosotros como seres humanos? ¿O cuál es el signo del amor? Si hablamos en el aspecto físico, lo relacionamos con un corazón. Por eso, Jesucristo vino y se presentó como el Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María de Alacoque. Le hizo la promesa de quienes comulgaran los 9 primeros viernes de mes, en estado de gracia, lógicamente, pues podrían ellos alcanzar al final la salvación. ¿Cómo? Llegándole los sacramentos, ¿verdad? Es una promesa del Sagrado Corazón, y de la misma manera que hablamos del Sagrado Corazón ahora, a través de las investigaciones del doctor Castañón, no solo por fe, sino por ciencia, podemos observar que ese Sagrado Corazón, ese amor de un Jesús misericordioso, se encuentra ahora, encontrado ya a través de la ciencia, en su cuerpo, en la Eucaristía. Hoy meditaba al momento de comulgar que si nos diéramos cuenta y en verdad analizáramos esta cosa tan hermosa, la Santa Misa debería de ser un aliciente para que todos podamos y querramos ir al menos los domingos. Pero si es tanto tu amor, si es tanto tu ardor por encontrarte con Jesús Eucaristía, con el corazón amante de Jesús, ciertamente desearías ir más veces. Y ciertamente buscaríamos la forma, y yo me incluyo también, buscaríamos la forma de ir diario a la celebración eucarística. Por eso, con estas nuevas ideas, con estas nuevas cosas que Dios permite, podemos hoy decir que Jesús está en la Eucaristía. En alguna ocasión una persona, cuando hablaba yo de los milagros eucarísticos, me decía: ¿sabes qué, Gabriel? Está muy bien, pero no es necesario. No es necesario que hables acerca de los milagros eucarísticos, porque la gente lo sabe. Tal vez eso era hace años. Cada día que pasa, cada año que pasa, nos olvidamos de las cosas de Dios. Cada día que pasa, cada año que pasa, empezamos a olvidarnos de que Jesús está en la Eucaristía. Por eso a veces la fiesta de Corpus que acaba de pasar, por eso a veces la fiesta del Sagrado Corazón no se encuentra en las iglesias llenas, porque nos vamos olvidando de que Jesús está realmente presente en la Eucaristía, o lo sabemos, pero no lo sentimos plenamente. Por eso es que a esta persona que me dijo: no es necesario hablar de los milagros eucarísticos, yo le dije: ¿sabe una cosa? Creo que sí es porque nuestro corazón está duro, porque nosotros no creemos si no vemos, porque nosotros no podemos hacer otra cosa sino dejarnos llevar a veces por los medios de comunicación en las cosas que no son agradables a Dios. Por eso en esta plática que estamos teniendo contigo, te invito a que investigues los milagros eucarísticos, los anteriores y también los actuales. Pero más que investigues eso, a que leas tus Sagradas Escrituras y veas todos los pasajes de San Juan que hablan sobre eso, sobre la Eucaristía, sobre el cuerpo de Cristo, donde Él mismo dijo que lo hiciéramos, que repitiéramos, y los sacerdotes son precisamente los encargados de hacer ese milagro de amor que consiste en convertir un simple pan en el cuerpo de Cristo. Este caso. Pero ahora voy a entrar a la investigación que a mí me ha tocado realizar desde el año 1999. El 15 de agosto del año 96, el padre Alejandro Pesé está celebrando la misa en la parroquia de Santa María en Buenos Aires, calle La Plata. Si alguno de ustedes viaja, los jueves exponen esta hostia consagrada que ha sangrado. Entonces, cuando termina la misa, se acerca una mujer y le dice: padre, una hostia que ha recibido una persona en la mano ha caído al suelo
la persona no la ha querido ya comulgar y yo le he puesto acá en esta esquina del altar. El sacerdote toma la hostia, es él el momento que yo lo estoy entrevistando, y deposita la hostia en un recipiente con agua. Es norma de nuestra iglesia que cuando tenemos estos casos se ponga en agua, porque al disolverse la hostia ya no hay la forma, por lo tanto ya no está el Señor. Y esa agua la echan a un jardín, a una maceta, a una planta. Alguno de esto ha sucedido el 15 de agosto. El 26 él va a ver en el tabernáculo si ya se ha disuelto y se encuentra que toda la hostia está cubierta de un líquido rojizo. Es el 6 de octubre del 99, 3 años después, una hostia, pero la otra ha ocurrido el 92. Entonces yo voy a tomar las muestras. Este es el instante en el que yo voy a tomar una de las muestras. Esta es la del año 92, que es seca. Y otra es húmeda. Tengo 2 muestras que voy a llevar al laboratorio, una del año 92 y otra del año 96. Van a ver en este momento un primer plano. Ahí hay un video que se llama Entre la ciencia y la fe, donde está toda esta investigación, y solo por amor también. Esta es una carta del cardenal Ratzinger, que quiere información sobre estas investigaciones. Aquí ciertamente hay médicos, laboratoristas, químicos. Cuando ocurrió la primera experiencia de la hostia que sangra el año 92, los sacerdotes buscaron a la doctora Adelma Segovia de Sazón y le pidieron que hiciera un primer estudio. Yo tengo temor, digo, no, ya me han dicho que hay sangre humana, basta. No, doctor, es que hay piel humana, tenemos que seguir adelante. Cuando me dicen que hay piel humana, yo digo a 2 colegas míos, australianos que trabajan conmigo, Ron Tesoriero, Mike Wilson, les digo, vámonos a Italia a buscarlo al profesor Linoli, al que estudió la hostia de Lanciano. Él es histopatólogo, él tiene experiencia, que nos diga él. Es epidermis, probablemente es tejido del corazón. Como mis amigos son australianos, recurren al profesor John Walker de la Universidad de Sydney, y él dice que mi muestra contiene células musculares, que esto no es epidermis, pero encuentra glóbulos blancos intactos. Yo quisiera preguntar al médico o a la doctora que está aquí presente. Todos saben que si a mí me extraen sangre, los glóbulos blancos a los 15 minutos se han desintegrado. ¿Cómo es posible que el profesor encuentre glóbulos blancos intactos en 2002, si esta muestra es del 96? ¿Cómo puede durar 6 años? Y ahí viene la validez de mi investigación, porque yo he ido a buscar la hostia en Buenos Aires, yo no he visto el brote, podía haber, cualquier persona podía haberle puesto sangre a la hostia. Pero ¿cómo hace esa persona para ponerle cualquier sangre que tenga glóbulos blancos intactos 6 años, estando a la intemperie, sin ningún preservante? Estas son las cosas que van llamando la atención del investigador. Esto puede corresponder a tejido del corazón inflamado. O sea, esa muestra de tejido que tenemos es de una persona que está lastimada. Quisiera que observen que si yo tomo un libro de anatomía, este es un tejido
de músculo cardíaco. El tejido que ustedes ven en la parte inferior es el de la hostia, pero los médicos no saben que esto viene de una hostia. Les he explicado que estos estudios se hacen a ciegas. Entonces, vean ustedes, estas se llaman estrías. Estas estrías en el tejido sano están muy sólidas y los espacios blancos son pequeños. Cuando un tejido está lastimado, las estrías se enroscan y se separan. En este momento el profesor dice: yo soy experto del corazón y el tejido que ustedes vean traído es músculo del miocardio, ventrículo izquierdo, y toma un libro que él ha escrito y nos señala el lugar de donde corresponde esta muestra que él está analizando. Además, volviendo al libro de la Eucaristía de Taime Tot, pues nos da un ejemplo muy bonito sobre el hecho de ir a la Santa Misa. Les hacía mención de que ciertamente la Santa Misa tiene que escucharse y vivirse de acuerdo a la liturgia, con conocimiento de causa, sabiendo por qué se da cada una de las cosas que nosotros vivimos dentro de la Sagrada o de la Santa Misa. Ahora, Taime Tot, les comento que hace un ejemplo muy hermoso, algo muy bonito de analizar. Decía: 10 personas van a una misma fuente y las 10 tienen cántaros diferentes. Aunque la fuente ofrece su agua a todas con la misma abundancia, la que tiene un cántaro pequeño se lleva menos agua. Y si alguno lo tiene lleno de barro, no se puede llevar nada de agua. Es por demás que esté media hora o el tiempo ahí parado junto a la fuente que emana con profusión. El que muchos fieles no saquen provecho alguno de la Santa Misa, obedece a que ellos no hacen más que oírla, es decir, estar sentados ahí inactivos, queditos, y después de media hora no va a servir ese manantial como debería de servir. En la explicación podemos analizar lo siguiente que nos decía este autor: si vamos a la Santa Misa es como que lleváramos un cántaro, vamos a agarrar esa agua viva que es Cristo. Pero resulta que si mi cántaro pues tiene perforaciones, es decir, no estoy dispuesto a escuchar la celebración eucarística. Si mi cántaro, decía, está lleno, ¿sí? Lleno de otras cosas, lleno de preocupaciones, lleno de problemas, lleno de diferentes dificultades, tampoco voy a poder llenar ese cántaro, es decir, mi ser, mi alma, no la voy a poder llenar de esa agua viva que me da la Eucaristía. Si mi cántaro, decía también en cierta forma el autor, si mi cántaro es muy chico, es decir, no tengo amor, que ciertamente en lo personal también me cuesta mucho trabajo. Si no tenemos amor, si no tenemos paciencia, pues ese cántaro está muy chico y lo que va a pasar es que nos vamos a llevar un poco de esa agua, pero tal vez no va a ser suficiente para la semana, para el caminar. Y ya para terminar, si ese jarro, si ese cántaro, pues yo lo tengo mal puesto, lo tengo en no disposición, es decir, no estoy dispuesto a escuchar la palabra de Dios, no estoy dispuesto y no disfruto de la Eucaristía, pues simplemente tampoco me va a ser útil. El mismo manantial, la misma agua, la misma gracia que se da para todos, yo no la voy a disfrutar porque no estoy dispuesto para ello. También, dentro de una reflexión, pues hacíamos mención en alguna ocasión de que cuando vamos a una fiesta, por ejemplo, pues ni modo que lleguemos a la fiesta, nos sentemos y en el momento justo del banquete, es decir, en el momento en que dan la comida, nos vamos. Eso no es algo muy común, no es algo muy lógico que yo llegue a una fiesta y cuando la fiesta está en su mejor momento, yo decida irme. De la misma forma,
Si vamos a la celebración de la Santa Misa y no comulgo, bueno, es algo que a cualquiera nos puede pasar, pero ahí está el proceso para ver la forma de recibir el sacramento de la confesión, para que la próxima vez que yo vaya a la Santa Misa pueda comulgar. Y si yo tengo algún impedimento muy grave, tengo que ver la forma y ver qué es lo que prefiero: seguir en esa falta, en ese pecado grave, o bien, si deseo acercarme a recibir ese cuerpo, ese corazón, ese pedacito, y pedacito, pero ¿de quién? De Jesucristo en mi corazón. Es un misterio, sí, la Eucaristía es un misterio. Nuestra mente, a lo mejor, a pesar de lo que Él nos dijo y a pesar de las investigaciones que hoy les he comentado, nuestra mente a lo mejor no alcanza a entender plenamente cómo va a estar ahí el cuerpo de Jesucristo. Mas sin embargo, es tanta su desesperación de Jesús que nos los hace ver a través de su palabra, a través del magisterio de la Iglesia, a través de los milagros eucarísticos y de una u otra forma también a través de las revelaciones marianas, cuando María, la Santísima Virgen, se hace presente en diferentes comunidades y nos dice: hagan lo que Él les diga. El tema de María será el tema que abordaremos próximamente, de la Santísima Virgen María. Ese tema de una madre de Dios, que veremos posteriormente a qué lugar le hemos dado nosotros a María, a la Santísima Virgen María, la Madre de Dios. Termino con esto sobre la celebración eucarística, sobre la Santa Misa, y ya que estamos hablando acerca, porque mencionamos de que es una fiesta, ciertamente lo es. En algunas ocasiones, ¿verdad? En algunos lugares tal vez hemos visto que alguien va pues en short o con unas bermudas, es decir, para que me entiendan, en otros lugares con pantalones cortos. Tal vez en su momento pues yo mismo a lo mejor he necesitado vestirme de manera más decorosa, y todos los que estamos tal vez en algún momento en la celebración. No me estoy refiriendo a ropa lujosa, desde luego. Me estoy refiriendo a una forma decorosa, de una manera respetuosa, ¿verdad? Y a veces me pongo a pensar, bueno, cuando pasa alguien en un pantalón corto en la celebración eucarística, yo pregunto, ¿será que si cumpliera 15 años su hija bailaría el vals en bermudas? Y me pregunto también, ¿qué tendrá más valor? ¿Una fiesta de unos 15 años o bien la Sagrada Eucaristía? Desde luego que el que les habla también pues comete muchos errores, y si lo estoy diciendo acá, si estoy hablando de un tema, no es porque yo pueda decir que estoy bien en todo lo que yo hago. Simplemente son cosas que me nacen hacer, que me hacen decir, que me nace decir. Y esto es porque Dios nos ha mandado que prediquemos y que evangelicemos. Te invito también, hermanos, si es así la posición, si es así tu disponibilidad, a que evangelices por estos medios. El Señor te irá llevando. Y aquí lo importante es que estas palabras que yo he dicho simplemente sirvan para motivación, para que la siguiente vez que vayas a la Santa Misa vayas con otra actitud, para que la siguiente vez que te encuentres con Jesús Eucaristía digas antes de recibirle: en verdad creo que tú estás presente ahí. Me lo ha dicho la ciencia, pero antes que eso, me lo ha dicho mi fe. Con eso damos por terminada esta pequeña plática. Esperamos que sea de tu agrado, sobre todo dirigido a los jóvenes. Querido joven, no desperdicies el tiempo solamente en cosas que no van a llegar a nada, en cosas mundanas. También el Señor sabe que hay que divertirnos, pero cuando vayas a la celebración eucarística, disfrútala. Disfrútala como que estuvieras en la mejor fiesta con tus amigos, porque estás con el mejor de tus amigos, con Cristo. Que el Señor les bendiga.